Gracias, señor presidente. Quiero expresar primero que todo mi felicitación a aquellos colegas que hoy dejan la mesa directiva por elección de los nuevos y reconocer en el senador Benedetti, especialmente en los senadores Chavarro y la senadora Alexandra Moreno Piraquive, que sin duda han ayudado a darle a este Congreso entidad institucional, promoción institucional y a mejorar la opinión que los colombianos tienen del Congreso de la República. Y por supuesto que lo felicito a usted, doctor Juan Manuel Corzo, por haber llegado a la presidencia de uno de los tres poderes en que se divide el poder público colombiano, la cabeza de la rama legislativa. Sobran aquí y sobraron todas las referencias en las cuales se exalta su personalidad, su nombre, su vida pública, al servicio de la patria y especialmente al servicio de los nortes santanderianos. Quiero expresar además que su periplo vital, porque mi Dios sabrá los designios de cada uno, lo llevó a ser víctima de la violencia en este país, a conocer el terrorismo, la violencia, sus impactos, sus daños en este país, los orígenes de todo ello, condenables todos. Cuando el avión en que usted venía de Cúcuta con otros compatriotas fue capturado en pleno vuelo por el Ejército de Liberación Nacional y usted tuvo que padecer con estoicismo de cristiano, aferrado al Dios nuestro, las vicisitudes, las angustias, el rostro de la muerte quizás, la falta de las libertades, la violación a los derechos humanos, que como usted han sufrido tantos colombianos, usted secuestrado durante 18 meses. Todo ello le da una garantía a Colombia y a este Congreso que su liderazgo en el Congreso de la República será ejercido con sapiencia, con sabiduría y con mucha sensibilidad. Ha hecho usted hoy una radiografía de lo que es el Congreso y de lo que necesita el Congreso al presentar o al anunciar presentar el proyecto de acto legislativo que va a fortalecer el Congreso de Colombia, que le va a devolver la entidad que el Congreso debe tener y que lo va a constituir en el poder público que debe tener la importancia que tiene en cualquier democracia y que está concebida en nuestra Carta Magna. Y en ello lo vamos a acompañar. Felicito a mi colega que me ha distinguido durante tantos años con su cálida amistad que brota de su personalidad caribe, al senador Antonio Guerra, por haber llegado a la primera vicepresidencia del Senado de la República. Estoy seguro, porque lo conozco como lo conocemos todos los congresistas y especialmente quienes compartimos con él cada semana en la Comisión Económica, que el doctor Guerra le imprimirá sin duda también un gran liderazgo al Congreso de Colombia, al Senado de la República, y con lustre se desempeñará en las funciones que le corresponden y cuando le toque asumir la presidencia del Senado de la República. Y felicito también al doctor
al segundo vicepresidente del Valle del Cauca, Alexander López. Lo felicito, hemos sido contradictores casi todo el tiempo, pero sin duda su vida es meritoria y la democracia premia a las gentes que hacen esfuerzo en la vida, que se entregan a causas sociales y aunque no compartamos la visión sobre muchos aspectos, le deseo muchos éxitos y espero que cuando pase usted por la presidencia del Senado de la República, estoy seguro lo hará con la ponderación y la sapiencia de esta nueva mesa directiva que le dará todo el lustre al Senado de la República. Quiero, a nombre del Partido Conservador, expresar que además del proyecto trascendente de acto legislativo dirigido al fortalecimiento del Congreso de la República que presenta el senador Juan Manuel Corzo, vamos a presentar otras iniciativas de ley. Vamos a presentar, en unión de un número importante de parlamentarios, el proyecto de ley de la enseñanza bilingüe obligatoria en la educación primaria y en la educación secundaria, para que se enseñe inglés, que se ha convertido en una lengua universal, para que los compatriotas en sus diferentes oficios, actividades y profesiones puedan ser más competitivos en un mundo donde una segunda lengua como esta es vital en el desempeño, en la competitividad, en el desarrollo y en la formación de los mismos compatriotas. Este proyecto de ley lo había presentado en alguna ocasión la entonces senadora y exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, y el Partido Conservador se siente honrado e invita a quienes lo quieran suscribir a retomar este proyecto para tratar de hacerlo una realidad en el Congreso de Colombia. El senador Iblán Clavijo presentará un proyecto que tiende a modificar el horario escolar de niños menores para que su descanso sea mayor y para que no tengan que levantarse como hoy lo hacen muchos niños bogotanos, especialmente a las 5 de la mañana, para llegar en un tráfico intenso y desorganizado a los centros escolares. El senador Jorge Hernando Pedraza presentará un proyecto de ley para declarar como derecho fundamental el acceso de todos los colombianos a las tecnologías, especialmente a la tecnología del Internet, al acceso al Internet, que se ha convertido en el mundo de hoy en el canal de comunicación de los seres humanos, un canal rápido, eficiente, competitivo. No podemos aceptar que solo algunos colombianos tengan acceso al Internet y que haya una otra Colombia que se suma aún, que quede sumida en el subdesarrollo frente a estos temas y que no pueda tener, como muchos habitantes, por ejemplo, de la costa pacífica, un conocimiento del mundo y un conocimiento de los avances de la ciencia, de los avances de la educación y de los avances de todas las actividades del país y de las sociedades por falta de esta comunicación. Vamos a presentar, también lo ha anunciado el senador Chavarro,
un proyecto de ley de pesca para reglamentar esta actividad trascendente, fundamental. Colombia no puede seguir siendo, dentro de la zona del Pacífico ni dentro de la zona del Atlántico, el menos desarrollado de los países frente a los recursos naturales. Realmente se queda uno un poco impresionado de cómo Perú, Chile, Ecuador tienen una industria pesquera que se ha vuelto fundamental para las exportaciones de esos países como actividad generadora del empleo. Y nosotros, que tenemos el Pacífico y que tenemos el Atlántico, hoy no hemos podido desarrollar como debiera ser la explotación de estos recursos naturales con la preservación del medio ambiente. El senador Hernán Francisco Andrade ha expresado que presentará un proyecto de ley, un proyecto de acto legislativo para que 2 curules del Senado de la República por derecho propio puedan ser integradas y elegidas a través de una circunscripción especial para los afrodescendientes. Si estamos hoy hablando de reconocimiento igual a todos los colombianos, a las diferentes etnias, así como aquí tienen asiento los indígenas, lo lógico es que también tengan asiento los afrodescendientes. Y un proyecto de ley por medio del cual se promueve el desarrollo industrial y la competitividad en Colombia. Y finalmente, honorables senadores de la República, nos permitimos un grupo de colegas acompañado y respaldado con varios cientos de miles de firmas de colombianos, nos aprestamos a presentar en los próximos días un proyecto de ley que pretende preservar la vida humana, el derecho a la vida, desde el momento de su fecundación hasta el momento de la muerte natural. Me informan que en este momento hay más de 1 millón de firmas de compatriotas que respaldan este proyecto, que será presentado en los próximos días. La Asamblea Nacional Constituyente, compatriotas y senadores de la República, fue muy clara en preservar en su artículo 11 la inviolabilidad de la vida humana, del ser humano, sin excepciones. El constituyente Iván Marulanda en su momento quiso consagrar una norma en el que se daba la libre opción a la maternidad. La Asamblea Nacional Constituyente, en arduos debates, finalmente fue a votación con esta propuesta y por 41 votos contra 25 derrotó la propuesta del constituyente Marulanda. El espíritu de la constituyente, de los constituyentes, mayoritariamente quedó consagrado en este debate y en esta propuesta que buscaba la libre opción a la maternidad, o sea, el aborto inducido de quien viene en el vientre. La Asamblea Nacional Constituyente, y aquí lo mostraremos, las intervenciones de sus diferentes miembros, concluyó que la vida del nasciturus, o sea, el que está por nacer, es sagrada, porque es un ser humano, que esa vida, así no llegue a
volverse persona jurídica porque muere antes de los 9 meses es intocable, es inviolable. Posteriormente a la expedición de la Asamblea Nacional Constituyente y a la consagración del artículo 11, que dice que la vida en Colombia es inviolable y no habla de excepciones, la Corte Constitucional, en 3 sentencias reiteradas, dice lo siguiente: sentencia C-133 del 94, ya no de la Asamblea Nacional Constituyente, sino de la Corte Constitucional, dice: la vida del nasciturus, o sea, el que está por nacer, encarna un valor fundamental por la esperanza de su existencia como persona que representa. No se requiere ser persona humana con la connotación jurídica que ello implica para tener derecho a la protección de la vida, pues el nasciturus, dice la Corte Constitucional, tiene el derecho a la vida desde el momento de la concepción, independientemente de que en virtud del nacimiento llegue a su configuración como persona. La sentencia C-013 del 97 expresa, comillas, la Constitución protege la vida como valor y derecho primordial e insustituible, del cual es titular todo ser humano, desde el principio hasta el final de su existencia física. En criterio de esta Corte, dice la Corte Constitucional, la vida que el derecho reconoce y que la Constitución protege tiene su principio en el momento mismo de la fecundación y se extiende a lo largo de las distintas etapas de formación del nuevo ser humano dentro del vientre materno. Continúa a partir del nacimiento de la persona y cobija a ésta a lo largo de todo su ciclo vital. Más claro no se puede hablar. Y una Corte Constitucional, la misma que en diferentes ocasiones había interpretado como interpretó el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente, resolvió echar todo por la borda. La Corte Constitucional, que es el guardián de la Constitución Nacional, no su vulnerador, no quien modifica la Constitución de Colombia, porque la Constitución es muy clara en darle mandato a la Corte Constitucional imperativo para que guarde la Constitución y no para que la vulnere. Una Corte Constitucional resolvió decir en la sentencia 355 del 2006 lo siguiente: determinar el momento exacto a partir del cual se inicia la vida humana es un problema al cual se le han dado varias respuestas, no solo desde distintas perspectivas como la genética, la médica, la religiosa o las morales, entre otras, sino también en virtud de los diversos criterios expuestos por cada uno de los respectivos especialistas y cuya evaluación no corresponde a la Corte Constitucional. Senador José Darío, por favor, que me han hecho llamado los otros senadores, por favor, abreviar la intervención. Sí, señor presidente. Entonces, frente a esta vulneración que hizo la Corte Constitucional de el espíritu de la Constitución Nacional, un grupo de senadores hemos resuelto presentar un proyecto de ley, de acto legislativo, para que diga que el derecho a la vida es inviolable, como lo dice hoy la Constitución, y que además recibirá igual protección
desde la fecundación hasta la muerte natural. Será presentado en los próximos días. Invitaremos a los honorables senadores, como lo hemos venido haciendo, a que suscriban el proyecto de acto legislativo para preservar lo que dijo la Asamblea Nacional Constituyente y especialmente para preservar la vida y también para enviarle, como usted lo ha solicitado aquí, senador Corzo, un mensaje a la Corte Constitucional en el sentido que el poder legislativo está en el Congreso de la República, en sus 265 o más miembros, y que somos nosotros como representantes del pueblo colombiano los que podemos reformar la Constitución, y que no puede una Corte Constitucional, por importantes que sean sus miembros, por un voto hacer una mayoría o por 2 votos para imponerle al pueblo colombiano una norma que además impone la pena de muerte a quienes están por nacer. Muchas gracias, señor presidente.